donde vamos a ver ya el segundo subproceso del proceso de la administración, que es la organización. Y esto corresponde ya a la tercera unidad. Ya hemos hasta el examen, hemos trabajado con 2 unidades. Ahora pasamos a la tercera unidad, donde vamos a ver sobre organización, dirección y control en salud, o sea, los 3 subprocesos de la administración. Y comenzaremos viendo qué logros deseamos que ustedes puedan lograr. Primeramente, que conozcan la organización de los establecimientos de salud según su nivel de complejidad y de su capacidad de resolución, ¿no? Entonces, pues, más complejo. Doctora, disculpe, no estaba haciendo la clase teórica. Ay, la clase, mil perdones. Listo, muy amable, gracias. Decíamos entonces que entramos a la tercera unidad temática, donde vamos a ver los 3 subprocesos de la administración que nos faltaban, que son la organización, la dirección y el control. Entonces, ¿qué logros es lo que nosotros esperamos que ustedes puedan lograr en esta unidad temática? Primeramente, que conozcan la organización de los establecimientos de salud según su nivel de complejidad y su capacidad de resolución. Segundo, que conozcan y valoren el proceso de la toma de decisión, estamos hablando de dirección, que reconozcan las condiciones para el liderazgo, para el trabajo en equipo y toma de decisiones. Estamos hablando también de dirección. ¿Qué otro logro tenemos? Que reconozcan la importancia del control en el proceso administrativo y, por lo tanto, que puedan evaluar y conocer los principales indicadores de gestión en los servicios de salud y la utilización de esos indicadores para la evaluación de los servicios de salud y, por ende, para la gestión de los servicios de salud y servicios médicos de apoyo. Entonces, esos serían los logros que nosotros esperamos que ustedes puedan lograr con esta unidad temática. Creo que hasta acá no hay preguntas. Pasamos a ver lo que vamos a ver esta semana, vamos a tocar esta semana en cuanto al segundo subproceso. Y decíamos, vamos a ver la parte de organización, vamos a definir, vamos a hablar de qué cosa es la estructura y el diseño organizacional, vamos a ver los organigramas, vamos a ver la organización de los servicios de salud, la categorización de los establecimientos de salud, por eso hablábamos del nivel de complejidad y capacidad de resolución, y vamos a ver los principales documentos de gestión, que son el ROF, el MOF y el CAP. ¿Alguna pregunta hasta acá de algo que no esté claro? ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que todo claro. Ya. Entonces, creo que esta lámina, en cuanto al proceso administrativo, la vemos desde el comienzo, ¿sí? Y decíamos que la administración tiene 2 fases, una fase mecánica y una fase dinámica. Todavía seguimos con la fase mecánica, que la primera fase fue la planificación. Ahora vemos la organización, donde vamos a ver la división del trabajo, la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones. O sea, todavía estamos en la fase mecánica o estructural del proceso administrativo. Entonces vamos a comenzar por definir qué cosa es la organización. Decíamos, vamos a comenzar a hablar de la organización y decimos que es la función de la administración, que consiste en determinar qué funciones o tareas hay que hacer, qué es lo que vamos a hacer, quién las va a hacer, cómo se agrupan estas tareas, quién rinde cuentas a quién depende de quién,
y a qué nivel se van a tomar las decisiones. Entonces, todas estas preguntas, se puede decir, responden a lo que sería organización. Una definición, podríamos decir también, que la organización es distribuir y estructurar el trabajo para conseguir los objetivos de la organización. Y no se olviden, todo lo que nosotros hacemos con el proceso administrativo es solamente para conseguir, para lograr, tanto con los objetivos como las metas de la organización. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que para organizar hay que crear una estructura de la organización. Y el crear una estructura de la organización es la representación de la organización en sí, y a eso se denomina organigrama. Acá tenemos, dice, organización es el proceso de ordenar, distribuir el trabajo y la autoridad y los recursos para alcanzar los objetivos y las metas propuestas. Entonces vamos analizando esa definición. Ordenar y distribuir el trabajo responde a quién va a hacer determinada función, quién va a hacer determinada actividad o quién va a hacer determinada tarea. Tenemos que ver quién es la autoridad, lo que decíamos hace un momento. ¿Quién da cuentas a quién? Y en el organizar no solamente tenemos que hablar de recurso humano, que es lo principal, sino que también tendríamos que ver y con qué vamos a hacer, ¿no? Y los recursos serían los recursos tecnológicos, los recursos físicos, para poder alcanzar los objetivos y metas propuestas. Pero principalmente nos enfocamos más en la parte de recurso humano. Las preguntas, ¿qué tareas a realizar? ¿Cómo las agrupamos? Porque hay infinidad de actividades, de funciones, de tareas, y cómo las vamos a agrupar. ¿Quién las va a llevar a cabo? ¿A quién se rinden las cuentas? ¿Y en qué nivel se toman las decisiones? Entonces ya, si hablamos de toma de decisiones, estamos un poco hablando de lo que es la dirección o la conducción. Dice, es el subproceso de la administración que permite ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad, los recursos entre los miembros de una empresa. ¿Con qué finalidad? Como ustedes lo ven ahí, con la finalidad de alcanzar las metas y los objetivos de la empresa. ¿Sí? Entonces, yo creo que con todas esas definiciones está todo bastante claro hasta acá de que estamos definiendo, ¿verdad? Y en una de las definiciones, de las primeras definiciones, decíamos que también hay que ver cuál va a ser, digamos, la representación gráfica de esa organización que tengamos. Y esa representación gráfica, les decía yo, es el organigrama. Entonces acá dice, es el proceso, también el organizar, de la creación de la estructura de la organización. Y esto es, digamos, un esbozo de un organigrama donde tienen una jefatura, tienen el órgano de apoyo hacia la izquierda, los órganos asesores hacia la derecha y hacia abajo tienen los órganos de línea. Entonces, de esa manera nosotros representamos la estructura de la organización. No es necesario que nosotros nos pongamos a revisar, a leer. Basta con ver un organigrama, ya sabemos de qué cosa estamos hablando. Para poder organizar, para poder llevar a cabo la organización, se requieren requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Primeramente, hacer el diagnóstico de la empresa y los posibles cambios inmediatos de su entorno. Y segundo, definir las metas y los objetivos de la empresa. Entonces, con esas dos preguntas está bastante claro qué cosa es lo que nosotros necesitamos para organizar. Y si nosotros quisiéramos todos esos dos puntos que los hemos puesto ahí, solamente tratarlos con una sola palabra, ¿con qué palabra diríamos, María José? Sí, buenos días, doctora. Buenas tardes. Allá, esto
Esto era parte de la planeación del análisis del Es la entorno. planificación. Ajá, Es la planificación. planificación. Por eso te dice, hacer el diagnóstico, los cambios inmediatos de su entorno, definir metas y objetivos de la empresa. Es planificación. ¿Con eso qué quiere decir? Que si nosotros no hemos planificado, entonces no podemos avanzar hacia la organización. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos o las etapas cuando nosotros vamos a organizar nuestra empresa? Primeramente dice dividir el trabajo en tareas que puedan ser ejecutadas por personas o por grupos de personas. Lo vamos a ver también más adelante y a eso se denomina división del trabajo. Segundo, combinar las tareas en forma eficiente y ver la agrupación de los empleados y de las tareas. Entonces, primeramente las hemos dividido. Tenemos una serie de tareas, las dividimos. ¿Cómo las dividimos? Para tenerlas todas, para después poder juntar las que tienen afinidad. Por eso dice, combinar las tareas en forma eficiente y ver la agrupación de los empleados y de las tareas. Esa es la departamentalización. Dividimos y nuevamente juntamos, pero lo que es afín, departamentalización. Tercer paso, especificar quién depende de quién en la organización o quién rinde cuentas a quién. A eso se denomina la jerarquía de la organización. Pero en todo está el siguiente paso, que es la coordinación. Y entonces, ¿la coordinación en qué consiste? Dice, en establecer los mecanismos para integrar las actividades en los diversos departamentos en forma de un todo congruente. Entonces, tenemos necesariamente que coordinar, porque si nosotros no coordinamos, entonces no podríamos lograr, digamos, organizarnos bien y poder trabajar. ¿Sí? Decíamos, les dije hace un momento, vamos a ver más adelante qué cosa es la división del trabajo. ¿Y en qué consiste? Acá está, dice, descomponer una función o actividad en sus componentes. Segundo, la división del trabajo crea tareas simplificadas que se pueden aprender y realizar con facilidad. ¿Y a eso qué cosa se denomina? La especialización. ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo. En un hospital hay una serie de actividades, hay una serie de funciones, hay una serie de tareas, ¿no? Hay profesionales de la salud, sean médicos o no sean médicos, y entonces a esto es lo que nosotros llamamos, que nosotros vamos digamos, a dividir en tareas simplificadas y para que se puedan aprender y realizar con facilidad, fomentando la especialización. Y entonces, después, ¿de qué hablamos? Hablamos, por ejemplo, de un departamento de medicina, de un departamento de cirugía, de un departamento de ginecobstetricia, de un departamento de pediatría, ¿sí? Y luego, ¿qué decimos? Actualmente la mayoría de los gerentes consideran la especialización del trabajo como una ayuda para que los empleados sean más eficientes. A ver, perdón un minuto. Que una vez que nosotros ya hemos formado esta especialización, dice que los gerentes consideran la especialización del trabajo como una ayuda para que los empleados sean más eficientes. ¿Sí? Y viene la departamentalización. Ya es la agrupación de las actividades y personas en departamentos. Y creo que el ejemplo lo acabamos de poner hace un momento. Y dice, por lo tanto, que la departamentalización es el resultado de las decisiones que toman los gerentes en cuanto a las funciones que les han sido divididas y la forma de agruparlas en relación a grupos parecidos. Es la forma como se agrupan los puestos. Y no solamente podríamos decir de departamentos, también tendríamos que decir considerando el recurso humano que necesitamos. Por ejemplo, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos tecnólogos, tenemos químicos farmacéuticos, ¿sí? Que van a realizar tareas que tienen que ver con sus puestos de trabajo y tareas que son afines.
Por lo tanto, la departamentalización consiste en agrupar las actividades o trabajos a fin de alcanzar las metas organizacionales, y esa departamentalización puede ser funcional, vamos a ver más adelante, puede ser por productos o servicios, por procesos, por clientes, puede ser desde el punto de vista geográfico y puede ser una departamentalización de tipo matricial, que la vamos a ver mejor cuando veamos el organigrama de tipo matricial. Funcional. Vemos un organigrama simple y vemos la dirección y vemos que está agrupado lo que habíamos mencionado por departamentos. Departamento de medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia. Por producto. ¿Qué es lo que tenemos por producto? Tenemos servicios odontológicos, desde luego está hacia arriba, la gerencia. Y acá están los órganos de líneas, servicios odontológicos, servicios médicos, medicamentos. Y por mercado puede ser dentro de los servicios médicos la gerencia de operaciones, la gerencia de finanzas, la gerencia de marketing. Entonces ya tenemos, digamos, una segunda departamentalización que se ha denominado por producto o por mercado. Geográfica. Tenemos la gerencia. Tenemos el área centro, el área sur, el área norte. Y vamos a poner un ejemplo de geográfica. Acá en Lima tenemos direcciones regionales de salud, la Dirección Regional de Salud Lima Norte, la Dirección Regional de Salud de Lima y la Dirección Regional del Sur. Entonces, ¿cómo están agrupados? Por áreas geográficas. ¿Alguna pregunta? Hasta lo que hemos llegado, que hemos definido la organización, hemos visto que la organización lo principal es la división del trabajo, primeramente, y luego la departamentalización, y cuando nosotros agrupamos o departamentalizamos, cómo se puede ir departamentalizando. ¿Alguna pregunta? Prado. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, ¿la especialización es lo mismo que departamentalización? No, son cosas diferentes. Cuando nosotros dividimos el trabajo, ¿no? Es la división. Lo departamentalizamos, agrupamos, pero agrupamos porque por afinidad. Y vamos a llamarle esa afinidad, ¿qué le llamaremos? Le llamaremos la especialización. Por eso es que nosotros tenemos en este organigrama funcional, medicina, especialización viene a las personas. Medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, donde acá ya se dividió, ya se departamentalizó. ¿Y quiénes son los que trabajan? Los especialistas. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta o algo que no esté claro? Avanzamos. Entonces vamos a pasar a ver dos cosas en la organización. ¿Qué cosa es la estructura organizacional y cuál es el diseño organizacional? ¿Sí? Y comenzamos a ver una definición del año 1988 de Stranger, que dice que la estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones de cada unidad, que cada unidad debe cumplir, y el modo de comunicación entre cada unidad. Entonces, ya están departamentalizadas, como acabamos de ver ese organigrama funcional, pero también tiene que haber relaciones. Y decíamos, hay también una función que está dentro de la organización, que es la coordinación, ¿no? Entonces dice,
y las relaciones que determinan formalmente las funciones de cada unidad que debe cumplir y el modo de comunicarse. ¿Sí? Definitivamente, cada unidad, cada servicio, cada departamento, como se le llame a cada una de las áreas, no pueden estar, digamos, sueltas, no pueden estar solas. Tienen que funcionar juntas. Dice otra definición, que la estructura organizacional es el marco formal de la organización mediante el cual las funciones, las actividades, las tareas se dividen, se agrupan y se coordinan. Por lo tanto, es la distribución formal de los puestos de una organización. Miren, ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de puestos de trabajo, que va un poco de la mano con la pregunta que me hizo su compañero en relación a la especialización. ¿Por qué? Porque para realizar ese tipo de funciones o ese tipo de tareas se necesita que haya un tipo de especialización de las personas. Y eso ya lo habíamos mostrado en la estructura organizacional, la representación gráfica, que es el organigrama. Tenemos la cabeza, la jefatura, órganos de apoyo, órgano asesor y los órganos de línea. Dice que la estructura organizacional se diseña en base a las metas, a los objetivos y a los recursos. Por eso es que decíamos, si nosotros no hemos planificado y si nosotros no solamente no hemos planificado, ya tenemos una planificación estratégica, una planificación operativa, pero si nuestra planificación no es buena, entonces como consecuencia tampoco vamos a tener una estructura en la organización que sea buena para cumplir los objetivos y las metas. Y por ende, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a poder cumplir estos objetivos. Creo que hasta acá está bastante claro. Hay dos principios que no podemos olvidarnos y son definiciones que ya las hemos ido viendo, pero tenemos que pensar en que tiene que haber eficacia y eficiencia cuando nosotros hablamos de una estructura dentro de la organización, cómo va a funcionar esta estructura para cumplir los objetivos. Y acá, desde ese punto de vista de la estructura, vamos a ver las definiciones de eficacia y de eficiencia desde el punto de vista organizativo. Así tenemos que la eficacia, dice, una estructura organizacional es eficaz si permite la contribución de cada individuo al logro de los objetivos de la empresa. Y si nosotros nos acordamos de qué cosa habíamos definido como eficacia, ¿alguno de ustedes me puede decir? ¿Se acuerdan lo que definimos como eficacia en forma ya personal? Hacer las cosas Cumplir bien. nuestras metas u objetivos. Bien. ¿Perdón? A ver, ¿cuál de ustedes me contesta? María Jesús. O sea, eficacia tenía entendido que era hacer las cosas bien y eficiencia hacer las cosas bien pero con menos recursos. No, esa es la eficiencia. Esta es la eficacia. Entonces decimos, esta persona es eficaz en su trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona está cumpliendo y está haciendo bien su trabajo. Si está haciendo bien su trabajo, desde luego, los objetivos que tenga se están cumpliendo. ¿Sí? Por lo tanto, la eficacia en la organización ya dice, la estructura organizacional, ya no la persona, sino la estructura organizacional, es eficaz si permite la contribución de cada individuo, o sea, cada individuo trabaja bien al logro de los objetivos de la empresa. ¿Sí? Y lo que tú me has respondido, María Jesús, es la eficiencia. La eficiencia, decíamos, es hacer lo mismo, pero con menos recursos. Y acá la eficiencia de una estructura organizacional dice, una estructura organizacional es eficiente si facilita la obtención de los objetivos deseados con el mínimo costo posible. Cuando hablamos de costo posible, estamos hablando en sí de los recursos.
Y no solamente son los recursos económicos, sino todos los otros recursos, ¿sí? Entonces, esas son las dos definiciones de eficacia y eficiencia, pero ligadas ¿a qué? A los principios de la estructura organizacional. ¿Cuáles son las características en la estructura organizacional? Lo anterior eran principios. Ahora vamos a ver las características. Dice acá, la especialización es la forma según la cual se divide el trabajo en tareas y cómo éstas se agrupan en unidades organizativas y que van a tener a las personas con un perfil adecuado para poder llevar a cabo esas tareas o esas funciones. Entonces, la especialización va ligada a recurso humano. ¿Qué otra característica tenemos? Coordinación y áreas de mando. Hay grupos bajo el mando de un supervisor y ya vamos a ver adelante cuáles son todos los elementos del diseño y por ende también de la estructura organizacional. Y la formalización. ¿Qué es la formalización? ¿Cómo está definido? Grado de estandarización de actividades mediante normas, procedimientos escritos. Y cuando nosotros tuvimos, creo que fue la tercera semana, hablamos de la parte normativa en salud, y yo les dije que la parte normativa es en todos, digamos, es en salud o es en toda organización. Hay una parte normativa general, si se quiere, como una parte normativa propia de la empresa. Nada se hace porque uno lo quiere hacer. Uno trabaja bajo normas, bajo procesos, bajo procedimientos que ya están estandarizados y que ya todos los conocemos. Y que por eso dice, es el grado de estandarización de las actividades mediante normas y procedimientos escritos. Que puede haber algo de que no está escrito, de que no está formalizado, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora del COVID. Entonces será una eventualidad, pero inmediatamente se trata de normar, se trata de decir, bueno, se va a trabajar de esta manera, ¿sí? Después, en la estructura organizacional, tenemos que ver una diferenciación. Y entonces, esta diferenciación es ya dirigido a cómo las personas van a cumplir esas tareas, esas funciones que tienen asignadas dentro de esa división del trabajo y esa departamentalización. Y esta estructura puede ser de dos tipos, puede ser en forma vertical y puede ser en forma horizontal. Diferenciación vertical es lo que nosotros estamos viendo, de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba, jefatura, hacia abajo, los órganos de línea. Antes que me olvide, quiero aprovechar este organigrama para decirles que tenemos una línea de autoridad que va de arriba hacia abajo y tenemos una línea de responsabilidad que va de abajo hacia arriba. Entonces, esto también de tener líneas tanto de autoridad como de responsabilidad es parte de ¿qué cosa? De una formalización. Dice que la diferenciación vertical es la forma como se distribuye la autoridad y la responsabilidad. Lo que les acabo de decir yo, como líneas de autoridad hacia abajo, línea de responsabilidad hacia arriba. Dice que la diferenciación vertical puede ser de dos tipos, puede ser plana y puede ser alta. Entonces, vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Acá dice, habla de una estructura alta y acá está especificada una estructura plana. Acá en la alta tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguno de ustedes me podría decir a qué se refiere esto, estos dos esquemas? Jacqueline. Sí, doctora. Bueno, lo que entiendo es de que en el caso de la estructura alta, al haber más, digamos, jerarquía, o sea, más personas una sobre la otra, va a ser más difícil la coordinación, la comunicación, a diferencia de que si es una estructura plana, va a ser más corta y voy a tener mayor coordinación y control de esta.
organización. Sí, está bien. Eso digamos qué cosa es lo que va a pasar, cuáles son las ventajas que vamos a ver más adelante, cuáles son las ventajas y desventajas. Pero esto que está acá marcado con número, ¿de qué te hace pensar? De la cantidad de personas que hay en ellas. De la cantidad, más de que personas, de la cantidad vamos a poner su nombre, de gerentes. Ah, sí, también. ¿Por qué? Porque lo que está hacia abajo, ya es, digamos, todos los empleados, la parte operativa. Pero acá lo que tenemos, por ejemplo, vamos a decir, vamos a poner uno. ¿Quién pondremos acá? Director general del hospital. Director médico. Jefe de departamento. Jefe de departamento de especialidades. Jefe de servicio. ¿No? Entonces, miren cómo hemos ido analizando. Esa estructura está en base a la cantidad, al número de gerentes que nosotros tengamos. Entonces hablamos de una estructura alta, hablamos de y quién depende de quién, y hablamos de una estructura plana. Y acá dice que cuáles son los problemas, qué problemas se presentan cuando la estructura es muy alta. Hay problemas en la coordinación, es difícil, por ejemplo, un director general puede coordinar, puede relacionarse directamente, vamos a poner acá, con el residente del servicio. Un poquito difícil, ¿verdad? Hay distorsión en la información, porque a veces cuando la información va de mano en mano, a veces va cambiando, ¿no? Y decimos de una manera así vulgar, es un teléfono malogrado. La otra cosa, hay problemas de motivación. ¿Y por qué hay problemas de motivación? Porque el gerente del más alto nivel difícilmente va a conocer a los empleados. Entonces, si no conoce al empleado, y eso lo vamos a ver cuando hagamos la parte de recursos humanos, no podrá saber cómo poderlo motivar, ¿sí? Entonces, dice, hay problemas de motivación. En cambio, si uno conoce a la persona, dice, ¿y cómo voy a motivar a esta persona? Ah, esta persona le gusta trabajar, trabaja bien, hay que motivarlo, pero ¿qué lo motiva? ¿Que le aumentemos el sueldo? De repente no se puede, o de repente no es la motivación que necesita. ¿Qué podemos hacer? Le vamos a encargar la jefatura del servicio, o le vamos a encargar una determinada función en una comisión o en un comité. Entonces, ¿qué sucede? La persona se siente importante, se siente que va a trabajar en otra cosa, que va a tener personas a su mando y por lo tanto está motivada. Y eso que esté motivada ayuda a trabajar mejor. ¿Y qué otro problema tenemos? Dice cantidad de gerentes de nivel medio. ¿No? Acá lo estamos viendo, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esos serían, si se quiere, los problemas que se presentan cuando la estructura es alta. Ventajas en las estructuras planas. Volvemos de repente, ¿no lo vieron? Acá tenemos una estructura plana, ¿no? Tenemos un gerente, otro gerente, y acá ya tenemos el plano operativo. El plano operativo ya donde están todos los empleados. Y acá dice que las ventajas en las estructuras planas es que la supervisión es más estrecha. Y ya creo que podemos ir diciendo algunos conceptos más, porque si digo supervisión, queda ahí flotando. ¿Qué idea tienen? Va la pregunta para todos. ¿Qué idea tienen de esa palabra, supervisión? ¿Qué idea tienen? La pregunta es para todo el grupo, ¿ah? Vigilar, doctor, que se esté realizando todo el proceso. Vigilar. Y si estamos hablando de vigilar, es parte ¿de qué es su proceso de la administración?
Del control, doctora. Control, doctora. De control. Estamos vigilando, lo que ha dicho tu compañero está muy bien, y esto es parte del control. Pero yo podría decir, ¿y por qué ponemos supervisión y por qué no ponemos evaluación? ¿O es sinónimo? ¿Por qué hablamos de supervisión y no hablamos de evaluación? Ya está claro. La supervisión es una forma de control o de vigilar, como ha dicho tu compañero. Pero, supervisión y evaluación, sinónimos, ¿hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La supervisión va directamente ligada a las personas. Uno supervisa lo que hace otra persona, pero la evaluación, que también es una forma de control, y lo vamos a ver la próxima semana, va ligada a las funciones, a las actividades, a las tareas. Y bueno, ya diría, vamos a decir, tenemos 3 formas de control: supervisión hacia las personas, evaluación hacia las actividades y tareas, y monitorear, que es el seguimiento constante de cómo se llevan a cabo las tareas, ¿sí? Entonces ya estamos avanzando en nuestros conocimientos. Dice que esta ventaja en la estructura plana se puede ejercer mejor control y desde luego hay rapidez en la comunicación. ¿Por qué necesitamos de la comunicación? Porque estamos supervisando a personas, entonces tenemos que comunicarnos con ellas. ¿Por qué no puedes hacer esta función que se te ha dado? Puede ser porque no tengo insumos. ¿No tengo insumos para qué? No tengo insumos de laboratorio, para hacer mis análisis de laboratorio. ¿Por qué no la puedes hacer? Porque no estoy capacitada. De repente el jefe de servicio le dijo, diseña indicadores para medir nuestro avance del plan estratégico. Entonces la persona no sabe, no se acuerda, no hizo el curso de gerencia, lo desaprobaron en el curso de gerencia, y entonces dice, es que no sé, no lo sé hacer. Entonces, ¿qué necesitamos en la supervisión? Es la comunicación. La comunicación constante ¿de quién? Del supervisor con el supervisado. ¿Cuáles son las ventajas en las estructuras altas? En las estructuras altas como la que vimos primero. Primeramente dice que los superiores tienen que delegar. Lógico, decíamos, un director del hospital no se va a comunicar con el médico asistente, ni menos con el residente. Entonces, cuando hay estructuras altas que están formadas por muchos gerentes, como hemos estado viendo, entonces cada uno va delegando funciones. Va delegando funciones que en sí ya están delegadas. ¿Por qué? Porque están inmersas ya en cada uno de lo que tiene que hacer cada persona. Por lo tanto, están en su manual de normas y procedimientos, ¿no? O también en su manual de organización y funciones. Y es importante, digamos, que las personas deleguen. En una estructura plana no van a delegar. ¿A quién van a delegar? ¿Sí? ¿Qué otra ventaja? Las políticas tienen que estar formuladas claramente. En sí las políticas, las directrices, ¿no? Tienen que estar formuladas claramente, nos tenemos que entender. Y generalmente esto tiene que estar, digamos, formalizado, y todo lo que está formalizado es en forma escrita. No podemos formalizar las cosas solamente de palabra. ¿Qué otra cosa dice? Que los subordinados, o sea, los empleados, tienen que estar mejor capacitados. Entonces ustedes ven, no todo es desventaja en las estructuras altas, sino que también tienen sus ventajas. ¿Cuáles son las desventajas de las estructuras altas? Que ya las hemos visto, ¿no? Y las hemos mencionado. Y dice que se forman cuellos de botella en las comunicaciones. Claro, llegar a una comunicación pasando por 2 o 3 gerentes, decíamos, a veces la comunicación no llega como debe ser. Se produce una pérdida de control. ¿De control de qué tipo? De una supervisión directa. Por lo tanto,
Una otra desventaja de una estructura alta es que se requieren directores competentes, o sea, en cada nivel tienen que ser competentes porque si no, de lo contrario, no podrían supervisar, no se podrían cumplir los objetivos de la empresa. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que es diferenciación vertical? Doctora, ¿Está claro? doctora, Sí. una consulta. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Hay algún número mínimo o máximo en lo que es recursos humanos para catalogarlo en estructura alta o plana? ¿O es más que nada en la división de poder? Mira, depende de las estructuras, depende de las organizaciones, perdón, no de las estructuras. Y más adelante lo vamos a ver, ¿no? 2 o 3 gerentes, pero tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta, ¿dónde están las ventajas? Tengamos en cuenta esto, que si es una estructura alta, los superiores tienen que delegar. Y no es que deleguen de palabra, sino que en el manual de organización y función está qué tiene que hacer cada uno. Y para eso también tenemos que tener muy en cuenta lo que dijimos en un momento, que hay una línea de autoridad y que hay una línea de responsabilidad. Digamos esto, la responsabilidad nunca se pierde, porque por más que ese director general del hospital que habíamos mencionado, yo lo había puesto, lo había numerado cuando hablé de acá, ¿no? Director general del hospital está acá. Entonces, para que pueda llegar toda la comunicación y todo pueda llegar al plano operativo o a los empleados, tienen que pasar, digamos, por todos estos gerentes. Pero no le va a estar delegando a cada uno cada vez, ¿no? Sino que cada uno de estos gerentes tiene su función. Y se acuerdan también cuando hablamos de los gerentes que dijimos, gerentes de primera línea, los gerentes de la parte media y los gerentes del más alto nivel. Mencionamos 3 tipos de gerentes. Y todo donde está especificado. Por eso ya tiene que estar en forma escrita. Está en el manual de organización y funciones. Y por eso decimos que la organización tiene que estar formalizada. ¿Formalizada por qué? Por normas, por directrices, ¿no? O por directivas para poder trabajar en forma ordenada. No sé si respondí tu pregunta. ¿Respondí tu pregunta o quedó algo flotando? Sí, Ya. Entonces, así como tenemos una diferenciación vertical, tenemos una horizontal. Ya entendemos lo que es horizontal y dice que es la forma como distribuir el recurso humano, asignarles tareas, funciones y actividades. Igual que lo vertical, también se asignan funciones y actividades. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Dice que los tipos de diferenciación horizontal pueden ser estructural, funcional, también por producto mercado y una estructura matricial. Y acá también vamos a ver ejemplos de estructura funcional. Reúne un departamento a todas las personas que se dedican a una actividad o función o a varias funciones relacionadas entre sí. Y el ejemplo lo habíamos puesto, por ejemplo, vamos a decir, el departamento de medicina, que va a tener un departamento de medicina general o que va a tener un subdepartamento de medicina general y puede tener uno de medicina especializada. Y cada uno ya están, donde están agrupados, ¿quiénes? Los médicos, estamos hablando de departamentos médicos, donde están agrupados los médicos, tanto de medicina interna, los médicos generales, y están, digamos, lo de las especialidades, llámese gastroenterología, cardiología, reumatología, neurología, no sé más. Entonces dice, reúne un departamento a todas las personas que se dedican a una actividad o función o a varias funciones relacionadas entre sí. ¿Sí? Entonces, ya no lo vemos de arriba hacia abajo, sino ya lo vemos de esta forma. Una estructura funcional, pero ¿qué cosa? Con una diferenciación de tipo horizontal. Ya no estamos viendo de arriba hacia abajo, sino lo estamos viendo en esta forma. ¿Sí?
Dice que esta estructura funcional, acá tenemos otro ejemplo, está la dirección médica a la cabeza, tenemos la consulta externa, tenemos emergencia y tenemos hospitalización. ¿Cuál es? ¿Alguna pregunta, André? André, ¿alguna pregunta? Ya, seguimos. Entonces decíamos que en esa estructura funcional de diferenciación horizontal tenemos la consulta externa, tenemos la emergencia y tenemos la hospitalización. ¿Cuáles serían las ventajas de esta estructura? Agrupa personas que realizan tareas similares. Tareas similares, ya sabemos, en estas tres funciones del hospital. ¿Qué otra cosa? Hay un mayor control sobre las actividades. Pero ¿cuáles son los problemas que se pueden presentar cuando nosotros tenemos esta estructura horizontal? Pueden haber problemas de comunicación. Desde luego, consulta externa, se comunica muy poco o casi nada con emergencia. La emergencia sí se comunica algo con hospitalización. Y bueno, yo no sé si se comunica también. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo podríamos tener de lo que estoy diciendo? María Jesús. Pero ¿podrían ser las interconsultas? No, pero claro, se comunica a través de interconsultas. Pero ¿cuál sería ese problema que yo ahorita he mencionado? Que hay un problema de comunicación y puse como ejemplo, por ejemplo, emergencia y hospitalización. ¿Qué problema vemos en nuestros hospitales? Que no hay camas. Que no hay camas para hospitalizar pacientes. Entonces, ¿por qué? No está formalizado, de repente no hay días asignados que cada servicio tiene que dar camas para los pacientes quirúrgicos, o cómo se hace, ¿no? Entonces tenemos el continuo problema, que es el ejemplo típico de comunicación, que no hay esa comunicación entre emergencia y hospitalización. ¿Qué otro problema o desventaja se tiene? De medición, o sea, de medición. Medición es también sinónimo de control, ¿no? Entonces, a veces no podemos controlar esto. Y la ubicación es un problema, sí, también. A veces la ubicación es un problema. Por ejemplo, para ir de consulta externa, si no nos han dado camas o no nos han dicho qué camas tenemos desocupadas, entonces es un problema ir desde la consulta externa, ir, por ejemplo, a buscar a un servicio si tiene camas desocupadas o no tiene camas. Como decíamos, problema que se genera más entre emergencia y hospitalización. ¿Sí? Después también decíamos que igual que por lo vertical hay una diferenciación por producto, mercado u área geográfica que reúne en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción de un servicio o los que están en cierta zona geográfica o los que tienen cierto tipo de clientes. Acá habíamos mencionado, por ejemplo, el área centro, el área sur, el área norte, de repente, y de hecho no hay comunicación, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, las direcciones regionales de salud, ¿hay comunicación entre las direcciones regionales de salud acá en Lima? Diríamos que no. Cada una podríamos decir que trabaja de manera autónoma. Por producto o mercado, tenemos servicios odontológicos, servicios médicos, acá medicamentos tendrían, por ejemplo, farmacia y vacunas. ¿Hay comunicación directa entre estos servicios? Directamente no, porque son independientes. Esa es la parte odontológica, esos son los médicos, que sí van a tener una diferenciación vertical y sí se van a comunicar. Y acá la parte de farmacia está un poco aislada, ¿no? Tanto de médicos como de la parte odontológica. ¿Hasta acá alguna pregunta de lo que hemos estado hablando sobre diferenciación horizontal? ¿Una pregunta? No, doctora, ¿Está creo bien? que todo claro, doctora.
Ya. Y acá viene lo que habíamos hablado, estructura matricial. Entonces, esto de la estructura matricial sí realmente es un poquito complejo. Primeramente se las voy a mostrar, ustedes lo van a mirar bien para después poder prácticamente hablar. Esa es una estructura matricial. O sea que tienen una diferenciación vertical, que ya hemos hablado que es una diferenciación vertical, y tiene una diferenciación horizontal. ¿Sí? Entonces, mírenlo bien, léanlo bien, para poder entender cuál es la definición y de qué cosa estamos hablando. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Vamos a regresar a la definición. Dice que la estructura matricial es la estructura de la organización en la que cada empleado depende tanto de un gerente de funciones o de división como de un gerente de proyecto o de grupo. En realidad, ¿qué cosa tiene? Esta estructura de la organización, en esta estructura de la organización hay dos jefes, ¿sí? Y dice, por lo tanto, los empleados tienen dos jefes, es decir, trabajan con dos cadenas de mando. Una de ellas es vertical y la otra es horizontal. Miren, los empleados tienen dos jefes, es decir, trabajan con dos cadenas de mando. Una es vertical y la otra es horizontal. Gerencia general, no vamos a hablar. Tenemos el departamento de medicina, el departamento de pediatría, el departamento de cirugía y el departamento de obstetricia. Y hacia abajo tenemos todos los médicos que trabajan en el departamento de medicina, ¿no? Acá tenemos los de pediatría, los de cirugía y los de obstetricia. Pero ¿qué sucede? A este otro lado tenemos consulta externa, tenemos emergencia y tenemos hospitalización. ¿Qué quiere? Y la diferenciación es de tipo horizontal. O sea, va así. Va de esta manera. Va así. ¿Y qué tenemos acá? Consulta externa. En la consulta externa vamos a tener médicos del departamento de medicina, médicos de pediatría, de cirugía y de obstetricia. En emergencia también vamos a tener médicos de medicina, de pediatría, de cirugía y de obstetricia. Y en hospitalización tenemos médicos de medicina, de cirugía, de pediatría, de cirugía y de obstetricia. Cuando están en la consulta externa, ¿quién es el jefe? El jefe es el médico jefe de consulta externa. Cuando están en emergencia, es el jefe de emergencia. Y en la hospitalización también tienen jefes, pero a la vez también dependen de los 4 departamentos. Por lo tanto, regresamos a la definición. ¿Qué dice la definición? Los empleados tienen dos jefes, es decir, trabajan con dos cadenas de mando. Una de ellas vertical, que serían los departamentos, y la otra horizontal, que para el caso de nuestro ejemplo son, digamos, las unidades de consulta externa, hospitalización y emergencia. ¿Se entendió de estructura matricial? ¿Se entendió la estructura matricial? No se entendió por lo visto. Doctora, entonces en la estructura matricial siempre se va a trabajar con una línea de mando horizontal y vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando este médico está en la consulta externa, está bien, él depende del departamento de medicina, pero tiene un jefe directo que es el jefe de consultorio externo. En emergencia tiene el jefe de emergencia, pero no deja tampoco de pertenecer al departamento de medicina.
¿Se aclaró un poquito? Sí, doctora, gracias. Marco Antonio, ¿qué problema Sí. tienes? Sí, doctora, existe una comunicación entre los dos gerentes. Bueno, en este caso, el de medicina y el de consulta externa, hay una comunicación entre esos dos supervisores. Más que supervisores, dentro de esos dos jefes, por supuesto que tiene que haber, porque este departamento de medicina, como cualquiera de estos cuatro, tienen que mandar su programación al médico jefe de la consulta externa. Asimismo, tienen que mandar su programación a emergencia. Pero cuando el médico está trabajando en la consulta externa, vamos a suponer que haya un problema con un paciente. A ver, una mala atención que se hizo a un paciente en la consulta externa y que se ha tenido que hacer una auditoría médica. ¿Quién es el responsable? Este jefe. Pero a su vez también después este jefe reportará ¿a quién? Al jefe del departamento de donde es este médico, que es de medicina. No sé si te aclaró, con lo que te he dicho, no sé si se aclaró un poquito. Sí, sí, doctora. Y bueno, y quien va a supervisar a esos jefes sería el gerente general, la gerencia general. Sobre eso, ¿qué cosa habría más que la gerencia general? Entonces habría director médico, ¿no? Está puesto acá, pero director general, director médico. Porque no tendría nada que ver, si estamos hablando de los pacientes, de la atención de pacientes, no tendría que ver nada el director administrativo del hospital. Ah, gracias, doctora. ¿Quiero un poquito más claro? Sí, doctora. Ya. Entonces, esa es la estructura matricial. Lo tienen el ejemplo, lo tienen bastante claro, por eso les decía, primero lo vemos porque si no, no lo entendemos. ¿Y qué es el diseño organizacional? Hay quienes dicen que no tenemos por qué hablar de diseño y que el diseño es en sí la estructura organizacional, pero que cambia cuando hay alguna circunstancia diferente. Volvemos al ejemplo que nos está acompañando durante todo nuestro dictada de la asignatura, el problema ahorita del COVID. Vamos a decir, todos los hospitales tienen su estructura, pero ahora, por esto, esa estructura cambia, definitivamente cambia. ¿Cambia cómo? Pregunta, tenemos en los hospitales actualmente el servicio de medicina, el servicio de ginecología, completamente con sus jefes y atendiendo a pacientes de esa especialidad. Un poquito difícil. En la mayoría de los hospitales, casi todos los servicios se han vuelto COVID. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esa estructura de la organización ha cambiado. Pero ha cambiado por algo que es diferente, que es una eventualidad, que es una circunstancia especial. Entonces, ahí los que dicen que el diseño y estructura no son sinónimos, diríamos, este es el diseño, ha cambiado la estructura de la organización. Y hay otros que dicen que diseño y estructura es lo mismo y solamente tendríamos que en determinadas circunstancias cambiamos la estructura, ¿no? Y dice, el diseño organizacional es el desarrollo o modificación de la estructura de una organización frente a los cambios del ambiente interno y externo de esta. Dice también que el diseño organizacional permite adaptar la estructura y los procesos de una organización para mejorar el funcionamiento de la organización y facilitar la toma de decisiones. Entonces acá no estamos hablando de eventualidades, sino estamos diciendo, de repente vemos que nuestra estructura no es, digamos, lo suficientemente manejable, ¿no? De repente tenemos demasiada estructura, demasiada división en el trabajo, demasiada departamentalización, entonces vamos a cambiar. Por eso dice, permite adaptar la estructura y los procesos de una organización
para mejorar el funcionamiento de la organización y facilitar la toma de decisiones. Y acá tenemos lo que ustedes están viendo como los requisitos fundamentales en el diseño de una organización. Entonces, habla que en el diseño de una organización debe haber una estructura básica. Y para que haya una estructura básica tenemos que tener una diferenciación de la cual ya hemos hablado, que es de dos tipos, es de tipo horizontal y de tipo vertical. ¿Qué otra cosa tenemos que tener? Tenemos que tener mecanismos de operación. Y esos mecanismos de operación está dado por lo que le pusimos un nombre, formalización. Y esa formalización, ¿mediante qué? Mediante reglas, mediante reglamentos. Tenemos mecanismos de decisión. ¿Quién decide? ¿Quién decide lo que se tiene que hacer? ¿Eso a quién le corresponde? Le corresponde a la autoridad. Por lo tanto, acá dice jerarquía de la autoridad. Y finalmente, esto que muchas veces nos olvidamos y no se cumple, mecanismos de coordinación. Y esos mecanismos de coordinación entre las áreas de departamentos, personas, lo que lleva a la integración dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de un servicio. Entonces, los requisitos fundamentales son la estructura básica, mediante la diferenciación, los mecanismos de operación mediante las reglas y reglamentos, los mecanismos de decisión mediante la jerarquía de la autoridad, mecanismos de coordinación que permiten integrar. Creo que eso sí está claro. En el diseño de la organización, como otros dirían también en la estructura organizacional, contemplamos lo que se denominan los elementos. Y esos elementos son la división del trabajo, que hemos estado hablando, de repente lo vamos a repetir con la especialización, la departamentalización, algo hemos mencionado de la cadena de mando, la amplitud de control, la centralización, la descentralización y la formalización. Entonces, todos estos elementos son los que nos permiten diseñar nuestra organización o estructurar nuestra organización. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. División del trabajo es dividir el trabajo en funciones, en actividades, en tareas que puedan ser ejecutadas. Ya esto lo hemos comentado bastante. Seguimos. Departamentalización, dice, es agrupar en departamentos aquellas funciones, actividades, tareas que son similares y este su proceso es posterior a la división por especialización. Departamentalización. También hemos estado hablando de esto. Tercero, cadena de mando. Algo hemos mencionado y dice que la cadena de mando es una línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles más altos de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién reporta a quién, o lo que decíamos cuando empezábamos la clase, quién rinde cuentas a quién, cadena de mando. Línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde arriba hacia abajo, ¿no? Y que aclara quién reporte a quién o quién rinde cuentas a quién. Lo que acabamos de hablar, esta cadena de mando, involucra 3 elementos más. Autoridad. Dice que la autoridad son los derechos de la persona que ocupa una posición administrativa como autoridad. ¿Para qué? Para dar órdenes y esperar que esas órdenes sean cumplidas. Entonces, definitivamente, si no hay autoridad en una organización, para no mencionar organización que se vayan a marear con los dos términos, en una empresa, entonces todo es un desorden completo, ¿no? Porque cada cual quiere hacer lo que quiere y eso no es así en las organizaciones. Otro concepto, la responsabilidad, es la obligación de realizar las actividades asignadas. Y vamos a ver la próxima clase cuando hablemos del manual de organización y funciones. Todas las personas
en el orden jerárquico tienen funciones que les son asignadas, ¿sí? Y entonces cada uno tiene que cumplir las funciones para lo que uno está trabajando. Uno no puede querer hacer las funciones de otra persona, ni menos los empleados cuando comienzan a tomar decisiones, ¿qué están haciendo? Están queriendo hacer las funciones que les corresponden a los jefes, ¿no? Entonces, la responsabilidad es la obligación de realizar las actividades asignadas. Y esa responsabilidad va de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que comúnmente a veces se ve, no? Yo soy un empleado, pero digo, no, ¿para qué le voy a decir esto al jefe? Esto yo lo voy a hacer, yo siempre lo hago, yo lo coordino con otra área y lo voy a hacer de tal manera. Muy bien. Como yo siempre digo, si no sucedió nada, de repente nadie se entera, no pasó nada. Pero a la hora que algo salió mal, ¿a quién buscan como responsable? Marco Antonio, que estás ahí. ¿A quién es el responsable? Al supervisor. El jefe. Ujú. Lo buscan al jefe, porque el jefe es la autoridad. Y entonces el jefe no puede decir, no, pero él lo quiso hacer. Muchas veces las personas no lo hacen porque quieren, digamos, sobrepasar la autoridad, sino a veces un poquito por ignorancia, otras veces por querer hacer las cosas rápida, por querer dar facilidad, pero el responsable, al fin y al cabo, siempre es la cabeza. ¿Qué otro concepto tenemos? La unidad de mando dice, una persona debe tener solo un superior ante quien es responsable. Sí, porque si tiene 2, 3, 4 personas, entonces imagínense, bueno, ¿a quién hago caso, no? ¿Quién me ordena y a quién tengo que obedecer? Cuarto elemento, tenemos la amplitud de control. Dice que es el número de subordinados que un gerente puede supervisar en forma eficiente y eficaz, y que no debe ser mayor de 6 para poder supervisar. Porque el supervisar, no lo dije antes y ahora sí lo voy a decir, el supervisar también implica enseñar. Dice, a medida que un gerente asciende, su amplitud de control es menor y se relaciona con la organización, si esta es plana o alta. Entonces, si es una organización alta, definitivamente la amplitud de control del gerente del más alto nivel prácticamente es demasiado, ¿no? Entonces, no podría trabajar con todo. Por eso es que hay gerentes de nivel medio. Centralización. Dice que la centralización es el grado en que la toma de decisiones se da en los niveles superiores de la organización, es decir, está concentrada en los niveles altos de la organización. Centralización, entonces todo está concentrado hacia arriba, ¿no? Por eso dice en los niveles altos de la organización, es una organización centralizada. Acá, ¿qué es lo que vemos? Hay unas ventajas que podríamos decir que son de la organización y vamos a ver cuáles son esas ventajas. Primeramente, las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión global de la empresa y por ende que están preparados para ser gerentes. ¿Qué otra ventaja? Quienes toman decisiones están mejor entrenados que quienes están en los niveles más bajos. Desde luego están preparados, ¿no? Porque una persona no llega a ejercer un cargo si es que no tiene preparación. Bueno, debiera ser. ¿Cuál es la otra ventaja de la centralización? Elimina la duplicación de esfuerzos y reduce los costos de operación. Y finalmente, hay ciertas funciones que logran mayor especialización y por lo tanto, aumento de habilidades. Entonces, esas son las ventajas de la centralización. Pero así también como tiene ventajas, tiene desventajas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas desventajas de la centralización. Y dice que esas desventajas son: quienes toman decisiones raramente tienen contacto con las personas y situaciones involucradas. Entonces, es un poquito cuando, digamos, ese jefe es de escritorio
y solamente está en el escritorio y no ve más, no conoce más, ¿no? Es una gran desventaja si esa empresa es centralizada. ¿Qué otra cosa? Otra desventaja. Las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demora y una mayor oportunidad de actuar. Y una tercera desventaja, al haber mayor número de personas involucradas, crece la posibilidad de que hay distorsiones, ¿no?, en el proceso, distorsiones para la toma de decisiones. Entonces, tenemos ventajas y desventajas. ¿Qué pasa en la descentralización? Centralización lo podríamos resumir como la toma de decisiones solamente en los gerentes, ¿no? Demasiado centralizada. No, yo no tengo que ver nada con el empleado, yo solamente tomo mis decisiones. No coordino, no converso, no escucho. Descentralización es la transferencia de la autoridad, por lo tanto, de la toma de decisiones a niveles más bajos de la organización. Lo que hace un momento habíamos mencionado de otra manera como delegación. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en la descentralización? Que hay desventajas en la descentralización. ¿Y cuáles serían esas desventajas en la descentralización? Falta de uniformidad en las decisiones. ¿Sí? Porque se delegó y bueno, y uno no sabe más qué pasó. ¿Qué otra desventaja? Insuficiente aprovechamiento de los especialistas. Y una tercera desventaja, falta de equipo apropiado o de funcionarios en el campo para tomar unas buenas decisiones. Entonces, eso es cuando descentralizamos todo y nos olvidamos que la responsabilidad está arriba. Y finalmente, el último elemento del diseño organizacional y también de la estructura organizacional es la formalización. Y dice que la formalización es el grado en que las actividades de una organización están estandarizadas. O sea, ¿qué quiere decir estandarizadas? Se hacen de una manera igual. Y en el cual el comportamiento de los empleados se guía por una serie de normas y procedimientos. O sea, formalización. Tenemos normas, tenemos procedimientos, tenemos directivas. Por eso es que existe un manual de organización y funciones. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, no?, en la formalización. ¿Qué dice de la formalización? Dice que en la formalización puede hacerse mediante ¿qué? Especificaciones realizadas con el cargo, descripción del cargo. Entonces, vamos a suponer, médico de servicio, ¿qué funciones tiene? Mediante el flujo de trabajo, ¿a través de qué? De instrucciones y procedimientos detallados. Es el jefe de servicio, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primeramente, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que elaborar el plan operativo del servicio. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que supervisar al médico de servicio y a los médicos asistentes, por poner un ejemplo. ¿Qué otra cosa en la formalización? Las reglas y los reglamentos. Dice, formalización de reglas y procedimientos para todas las situaciones posibles. Para todas las situaciones posibles, pero no aquellas que escapen de lo normal. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto al séptimo elemento del diseño organizacional o de la estructura organizacional que se denomina la formalización. ¿Alguna pregunta de los elementos de la organización, de la estructura organizacional o del diseño organizacional, quedando claro que para algunos autores estructura y diseño es igual, para otros dicen que el diseño es solamente el cambio de la estructura en ciertos casos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que todo quedó claro. ¿Seguro que todo quedó claro? Me preocupan cuando no me hacen preguntas porque
me preocupa más que no me vayan a entender y que no me hagan preguntas y que después eso repercuta. Y a propósito, hasta ahora no tengo a mi mano, no he visto las notas de ustedes, no sé cómo han salido, y eso sí también me preocupa bastante. Creo que no, doctora. Sí, todo está claro. Además, los videos se guardan, bueno, usted los guarda, los graba y no lo podemos revisar. Pero también hay otra cosa. Yo les diría, no sé si hay oportunidad recién se me ocurre la pregunta que ustedes vean la clase antes, para que eso de repente motiva para que puedan hacer preguntas, puedan entender. No solamente es ver, digamos, las diapositivas, porque uno no puede poner todas las diapositivas, ¿no? Las diapositivas nos ayudan a nosotros como docentes a que nos guía la clase y los ayuda también a ustedes para que todo sea ordenado. Pero ustedes ven que en una diapositiva vamos conversando más cosas, vamos poniendo ejemplos para que ustedes puedan entender, ¿sí? ¿Y qué me dice María Jesús también y María José? ¿Hay desaprobados en el primer examen? No. Creo que no, pero la verdad no he preguntado personalmente, pero creo que no, creo que a la mayoría le ha ido bien. Espero que sí, no espero llevarme una mala sorpresa cuando yo vea las notas. Bueno, entonces si no hay preguntas, si quedó claro esta parte de organización, entonces nos quedamos acá